Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, porque usted puede estar escuchando esta cápsula y también la puede estar compartiendo al mismo tiempo con todas esas personas que usted aprecia y con las que usted quiere también compartir un mensaje de amor y de esperanza. Hoy vamos a estar haciendo una lectura y una reflexión, y la cápsula de hoy se titula Obrero de Dios. Y vamos a hacer una lectura en Génesis 39, 19 al 23. Génesis 39 del 19 al 23. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Hoy vamos a estar compartiendo una reflexión, una lectura corta de nuestro devocional El Pan Diario, escrita por Amy Boucher Pye, que se titula entonces Obrero de Dios. En un campamento de refugiados en Medio Oriente, cuando Reza recibió una Biblia, supo de Jesús y creyó en él. Su primera oración en el nombre de Cristo fue: úsame como tu obrero. Más tarde, tras salir de ahí, Dios respondió su oración cuando inesperadamente consiguió trabajo en una agencia de asistencia y regresó al campamento para servir a las personas que conocía y amaba. Organizó clubes de deportes, clases de idioma y orientación legal, todo lo que pudiera dar esperanza a la gente. Él considera que estos programas son una manera de servir a los demás y compartir la sabiduría y el amor de Dios. Cuando leía su Biblia, Reza sintió una conexión inmediata con la historia de José en Génesis. Observó cómo lo había utilizado Dios para extender su obra mientras estaba en la cárcel. Cómo Dios estaba con José, le mostró su bondad y le otorgó su favor. El guardia de la cárcel lo puso a cargo y no tuvo que atender nada porque lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Dios promete estar con nosotros también, ya sea que estemos enfrentando encarcelamiento, literal o figurado, dificultades, desplazamiento, angustia o tristeza. Podemos confiar en que Él nunca nos abandonará. Como sucedió con Reza y José, siempre estará cerca de nosotros. Podemos preguntarnos: ¿cuándo experimentaste una acción liberadora de Dios como sucedió con Reza y José? ¿Cómo te ayuda esta historia a confiar más en Él? Tú y yo definitivamente hemos sido invitados por Dios mismo para que seamos obreros de Él, para que nos convirtamos en obreros de Dios, para que el amor lo pongamos en acción, para que podamos dar de lo que hemos recibido. Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido generoso con nosotros. Nos ha abundado en bendiciones a pesar de los problemas, de las dificultades. Aún todas esas situaciones, todas esas adversidades se convierten en un capital de vida, porque vemos la mano de Dios obrando en todas y cada una de ellas y podemos tener la esperanza de que así como Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con otras personas. Así como Dios lo hizo con Reza en ese campamento de refugiados, así como Dios lo hizo con José estando allí en la cárcel, Dios estaba con ellos y les permitió a cada uno de ellos ser bendecidos en ese lugar para bendecir a otros. La pregunta es: ¿estamos tú y yo dispuestos a ser obreros de Dios y a bendecir a otros así como Dios nos ha bendecido a nosotros? De alguna manera todos nosotros tenemos la capacidad de ayudar y bendecir a otras personas. No necesitamos grandes cantidades de recursos materiales o económicos, simplemente una palabra, un tiempo de escuchar a otra persona cuando está pasando por una situación difícil, un abrazo, una sonrisa, una palabra de ánimo, de aliento. Y si Dios nos ha bendecido con bienes materiales, pues entonces ir una milla extra y bendecir también a otras personas con lo que Dios nos ha dado. Pero
todos nos podemos convertir en obreros de Dios. Allí donde tú te encuentras hoy, puedes convertirte en obrero de Dios y ser fiel a ese llamado que Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros también. Así como el Señor estaba con José y hacía que prosperaba todo lo que él hacía, entonces Dios también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Es el mismo Dios. Así es que hoy Dios está hablando a nuestras vidas y nos está motivando y nos está invitando para que nos convirtamos en obreros de Dios, para que podamos bendecir a otras personas, así como Dios también nos ha bendecido a nosotros. ¿Cómo te ha ayudado esta historia para confiar más en Dios y qué puedes hacer hoy por otras personas? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa historia, gracias por este testimonio de Reza en ese campo de refugiados allí en el Medio Oriente y todo lo que hiciste con él. Gracias también por la vida de José, porque a través de toda su historia y en el libro de Génesis podemos ver tu mano poderosa obrando en cada uno de sus momentos. A pesar de que se encontraba preso, a pesar de que estaba perseguido, tú siempre estuviste con él y le ayudaste a salir adelante. Eres el mismo Dios hoy y siempre y estás dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros también. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos podamos convertir en esos obreros de Dios, esos obreros fieles, esos obreros amorosos, misericordiosos y sobre todo siendo obedientes a tu llamado. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y amigos, gracias por estar escuchando estas cápsulas, por estar compartiendo estas cápsulas también y los animo para que sigan haciendo este trabajo maravilloso y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un abrazo y gracias a todos.